No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes. La verdad es que me dejan sin muchas palabras, entonces ya no quiero decir nada más que, que lo de la sesión. Entonces les voy a tratar de, y espero que todos, no sé si ahorita mis residentes me quieran mucho, pero espero que al final del camino sí me quieran y sepan por qué les estamos diciendo las cosas. Pero bueno, vamos a hablar un poco de las generalidades de la cirugía de mínima invasión y les voy a tratar de compartir, esta más que una plática encaminada a un tema en especial, es dar una visión de lo que es la cirugía de mínima invasión y por qué finalmente, aunque como dijo Silver, yo no me fui a Francia a hacer cirugía de mínima invasión, la fui adquiriendo en el camino y ahora pues es una de las partes más grandes de mi práctica clínica, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho que la cirugía de mínima invasión no es otra cosa más que una forma en la que vamos a hacer los procedimientos. No es que vamos a hacer procedimientos diferentes, sino solo cambiamos el cómo vamos a hacer esos procedimientos y cambiamos algunos conceptos en los cuales, como no vamos a utilizar mucho material de síntesis, entonces debemos de planear nuestras osteotomías para que sean muy estables y no tengamos que depender de este material de síntesis. Pero tenemos que seguir todas las pautas y todos los algoritmos que se han establecido para este tipo de patología. Creo que una de las ventajas que yo le veo a esto de la cirugía de mínima invasión es que podemos corregir múltiples patologías, porque al hacer abordaje más pequeños sí nos permite tratar varias de las patologías en una sola intervención, ¿sí? Debemos de conocer bien cómo son las técnicas y debemos de saber manejar el instrumental, porque muchas veces las complicaciones que vemos por este tipo de cirugía son porque tratamos de utilizar el instrumental de cirugía de mínima invasión como utilizamos el instrumental de cirugía abierta, que no se utiliza de la misma manera, tiene sus peculiaridades y nos debemos de entrenar como cualquier otra cirugía. Creo que una de las ventajas es el que sea cirugía ambulatoria y esto me ha funcionado mucho, por ejemplo, ahorita en el hospital y más con esto de la pandemia, pues nosotros necesitamos mover rápido a nuestros pacientes que no estuvieran internados, entonces que podamos dar estas soluciones a los problemas de sus pies y manejarlos ambulatoriamente también nos ha funcionado muy bien, ¿no? Es una cirugía que es muy noble y la podemos combinar contra otras técnicas, entonces no debemos de encasiñarnos en que todo lo vamos a hacer por mínima invasión, lo podemos combinar con las demás técnicas que tenemos. Les decía yo que tenemos que seguir los logaritmos que ya están establecidos y creo que otras de las complicaciones que vemos en esta técnica es porque nos saltamos estos algoritmos, no porque vayamos a hacer la cirugía de mínima invasión, vamos a hacer siempre la misma osteotomía, tenemos que evaluar a nuestro paciente y saber si tenemos un ángulo intermetatarsial pequeño, bueno, vamos a hacer nuestra osteotomía distal, si tenemos uno intermedio, vamos a hacer nuestra osteotomía de la diaficiaria y si tenemos un ángulo muy grande, haremos nuestra osteotomía de la base o haremos artrodesis si tenemos desgastes en las articulaciones, artrosis. Entonces, esto tenemos que seguir estas pautas, ¿sí? No podemos saltárnoslas porque entonces es cuando empiezan las complicaciones, ¿sí? Entonces, otra de las cosas que se ha dicho de la cirugía de mínima invasión es que es una cirugía a la carta. Y esto es cierto, ¿no? Pero es a la carta en cuanto a los procedimientos menores. O sea, no podemos llegar a la cirugía para inventar en ese momento qué es lo que vamos a hacer con el paciente. Es a la carta para los procedimientos más pequeños, ¿sí? Y nuestro paciente lo tenemos que llegar perfectamente estudiado, con unas buenas radiografías para que podamos diseñar nuestras osteotomías y a la carta haremos los procedimientos menores conforme ese pie lo vaya requiriendo. Entonces, siempre tenemos que tener estudios prequirúrgicos y les recomiendo siempre hagamos cirugía de mínima invasión o cirugía abierta en el pie, que estos estudios prequirúrgicos sean con los pacientes de pie. Y una de las cosas que tenemos que decirle a nuestros pacientes cuando hacemos cirugía de mínima invasión son, uno, que van a haber osteotomías o cortes en varios de sus huesos, y esto hay que advertírselo porque muchas veces van y les toman este tipo de radiografías en el posquirúrgico y el técnico de rayos les va a decir, es que están fracturados todos sus dedos. Sí están fracturados, son osteotomías, lo hacemos a propósito, ¿no? Y lo otro es que vamos a decirle a nuestro paciente que vamos a tener un edema que puede ser prolongado, ¿sí? Entonces, muchas
muchas veces, como en este caso, podemos hacer osteotomías de varios de los dedos, ¿no? Hacemos múltiples osteotomías, a veces hacemos hasta 10 osteotomías y no necesitamos utilizar material de síntesis, y hay veces que lo hacemos combinado. Por ejemplo, estas osteotomías de la base, yo empecé poniendo un tornillo, después migré a no poner ningún material de síntesis, como en este caso, y después a poner 2 tornillos paralelos, y ahora estoy utilizando más los tornillos canulados para la fijación, pero esto ha variado por diferentes causas, ¿sí? Sobre todo porque pedía algo de la corrección que lograba en un principio. Podemos utilizarlo como técnica híbrida, o sea, no hay que, si nosotros nos gusta hacer la osteotomía del primer metatarsiano de forma abierta, pues lo podemos hacer de forma abierta, y por ejemplo el tratamiento de los dedos menores, o como en este caso el laking, lo podemos hacer de forma percutánea, y si algún cirujano se siente más cómodo fijando, pues adelante, lo podemos hacer, ¿no? Entonces podemos usar de una manera muy versátil estas técnicas. Podemos hacer artrodesis, que las podemos hacer en el antepié o en el retropié, ¿no? Por ejemplo, en el hospital, una de las cosas de trabajar ahora en un hospital general es que tenemos muchas pacientes con patologías metabólicas, ¿no? Entonces, tenemos mucho más incidencia de pacientes, por ejemplo, con un antepié reumático o con secuelas de diabetes mal cuidados durante mucho tiempo, que ya tienen desgastes articulares muy importantes. Si ven aquí, ya teníamos ausencia de una parte de la falange, y en lo que el tratamiento está más bien encaminado a hacer una artrodesis, y esto también lo podemos hacer de mínima invasión. Con el uso de estos tornillos canulados vamos a hacer una artrodesis lo suficientemente rígida para que aseguremos esta consolidación, y al mismo tiempo vamos a ofrecerles a estos pacientes que están inmunodeprimidos abordajes más pequeños, menos material de síntesis, y por ende un poco menos de riesgo de complicaciones, ¿no? Entonces aquí tenemos una de estas pacientes con una artritis bastante descontrolada, que ha tenido deformidades de su antepié, también ha tenido problemas en sus rodillas y caderas, ya tiene varios reemplazos articulares en su haber, pero bueno, en cuanto a los pies, pues no lo dejaban caminar estos pies, ¿no? Y estas grandes deformidades, pues hay que ser muy objetivos y saber si podemos rescatarlos con procedimientos menores, o podemos hacer este tipo de artrodesis y a veces resección de las cabezas de los metatarsianos, ¿sí? Otra de las cosas que podemos hacer con esta cirugía, por ejemplo, aquí estamos tratando el antepié, ¿no? La artrodesis, la osteotomía de las cabezas de los metatarsianos centrales, la osteotomía de las falanges, pero también son pacientes que tienen muchas veces valgo de retropié. Recuerden siempre examinar esto en nuestros pacientes con hallux valgus. Si el paciente tiene un valgo importante, sobre todo que ha ido aumentando en el transcurso de los años, es bueno que tratemos este valgo. Por ejemplo, en este caso también está tratado mediante una cirugía poco invasiva con una endoprótesis del seno del tarso, esto para evitar recidivas, ¿no? Cuando ya tenemos pacientes con artrosis, por ejemplo, esta paciente tenía sobre todo una artrosis en la base del segundo o tercer metatarsiano, un hallux valgus importante, también con la artrosis en la base, bueno, pues entonces podemos hacer artrodesis en las bases, o una artrodesis tipo de Lapidus. Hay procedimientos que no podemos hacer definitivamente mediante la cirugía de mínima invasión, y tenemos que ser muy conscientes de esto. Esto es, no podemos hacer retensados capsulares, ¿no? Y no podemos hacer cirugías en las cuales necesitemos hacer aporte óseo. Entonces, si ese es nuestro tipo de cirugía, tenemos que cambiar de procedimiento, ¿no? Elegir otra técnica. Por ejemplo, para el hallux rigidus, y esto es algo que me gusta mucho este procedimiento, porque es algo que diseñamos entre Alberto, mi esposo, y yo. Es un estudio que hemos hecho, y utilizar la cirugía de mínima invasión junto con el procedimiento artroscópico para el tratamiento de hallux rigidus, ¿no? Y son de las cosas que hemos podido desarrollar gracias al tipo de pacientes que tenemos en el hospital y al número de pacientes que tenemos en el GEA González. Y entonces hacemos, mediante la cirugía de mínima invasión, los procedimientos a nivel óseo, hacemos osteotomías, la cailectomía, y mediante la artroscopía hacemos la sinovectomía, y esto le acorta mucho el edema y el dolor postoperatorio a los pacientes, ¿sí? Porque parte del dolor del hallux rigidus es esta sinovitis que hay alrededor de la articulación. Entonces podemos quitar estos grandes picos articulares y regresarle al paciente algo de movilidad hacia el dorso, sin que esto quiera decir que vamos a recuperar por completo la movilidad, pero sí vamos a ofrecerle al paciente que pueda caminar
con menos dolor, ¿sí? Eso es lo más importante, yo creo que buscamos todos en nuestros pacientes, es que el paciente pueda caminar sin dolor. La braquimetatarsalgia, esta es una de las patologías que menos me gustan del pie, ¿no? Siento que siempre tenemos problemas para cuando hacemos elongaciones de los dedos cortos, porque en general tienen alteraciones en los ángulos de los metatarsianos, entonces los hacemos crecer y nos generan bastantes problemas, pero podemos combinar el uso de las técnicas de mínima invasión, por ejemplo, para hacer las osteotomías y poner los fijadores externos como tradicionalmente lo hacemos, pero tenemos unas heridas menos prolongadas y con un menor dolor en el posquirúrgico, ¿no? Los dedos en garra, que muchas veces son nuestro coco, ¿no? Estos pacientes que llegan con los dedos con bastante flexión y que refieren dolor tanto en la región dorsal por el roce del zapato como en la región plantar por las zonas de hiperpresión. Y entonces podemos trabajar a múltiples niveles, ¿no? Podemos hacer tratamientos tanto en la parte ósea como en la parte de tejidos blandos y todo esto a través de incisiones menores, ¿sí? Lo que siempre es una de las recomendaciones y es algo que insisto mucho con mis residentes o en los cursos que damos, es siempre debemos de tocar esos dedos, ¿no? Para saber si estamos tratando deformidades que son móviles o deformidades que ya están rígidas, porque a lo mejor vamos a tener que ofrecer diferente tipo de soluciones, ¿no? La ventaja de que hagamos esto mediante cirugía de mínima invasión es que no vamos a tener esas cicatrices en el dorso que muchas veces nos dejan un tejido retráctil que nos puede perpetuar las deformidades y podemos también tener menos daño en las partes articulares, ¿no? Siempre se va a notar que esos pies tuvieron algo, pero bueno, definitivamente estos dedos ya no van a rozar contra el calzado y van a tener movilidad si es que el paciente hace una rehabilitación desde un principio, ¿no? Entonces es muy importante en los dedos en garra evaluar los tejidos blandos, ¿sí? Siempre evaluar la movilidad de cada uno de los dedos, ¿sí? Decidir si necesitamos hacer capsulotomías abiertas o cerradas, tenotomías o elongaciones tendinosas, y esto lo dejaría yo como los últimos de los procedimientos. Cuando estoy tratando unos dedos en garra, siempre inicio con el tratamiento de digamos, de los procedimientos óseos, siempre desde proximal hacia distal, ¿sí? Y al final dejo los tratamientos de los tendones, porque finalmente con cada osteotomía que vamos haciendo, vamos también, digamos, indirectamente elongando esos tendones, entonces muchas veces no necesitamos hacer algún movimiento en el tendón después de que hacemos las osteotomías. Entonces les recomiendo que si van a hacer este tipo de procedimientos, los dejemos para un final. Entonces aquí es como estamos haciendo, por ejemplo, siempre hacer, en este caso estamos haciendo la capsulotomía dorsal, que es abierta, la capsulotomía plantar interfalágica la hacemos al estirar el dedo, ¿sí? Y esto lo hacemos como primer gesto. Si hacemos las osteotomías antes de hacer este tipo de procedimientos, nos va a costar mucho trabajo, ¿no? Y finalmente, bueno, pues ya podemos hacer las osteotomías con la ayuda de nuestra broca y siempre con la ayuda de la intensificadora en la sala para que veamos realmente que estamos en el sitio correcto, ¿sí? En cuanto a la fascitis plantar, yo he de insistir, y por ahí está el doctor Frías que no me dejará decir otra cosa, que hay que tener mucho cuidado cuando hacemos fasciotomías plantares. No todos los pacientes con fascitis plantar van a requerir de una fasciotomía. Hay que insistir mucho en la angulación de los gastronemios. Muchas veces con la rehabilitación sola podemos recuperar a estos pacientes, pero en los pacientes que persiste el dolor después de un buen tratamiento de rehabilitación, bueno, entonces podemos hacer esta fasciotomía plantar. Por mínima invasión podemos hacerla parcial o total. Yo en general hago una fasciotomía total y en general quito el espolón, aunque sabemos todos que el espolón no es el problema, sino solamente el resultado de este problema, ¿sí? Es una cirugía rápida, pero que no debemos de abusar de ella. Podemos tener complicaciones serias, por eso siempre debemos de entrar desde la parte más posterior para que no vayamos a incidir sobre el calcáneo y vayamos a generar una fractura, y recordar que nunca debemos de hacer
este tipo de procedimientos en los pacientes que tienen pie plano. Si vamos a hacer este procedimiento, debemos de asociarlo a algún procedimiento para el tratamiento de este pie plano. Y ahora, algunos casos especiales, como decía Silver en la semblanza que presentó, yo la verdad es que conocí esto de los pies diabéticos cuando llegué al GEA, ¿no? En el Magdalena, pues prácticamente no vemos, si acaso habré visto uno o dos pies de Charcot ya como secuelas, pero en el GEA vemos muchos pacientes diabéticos que van a consulta de medicina interna y además diabéticos ya ulcerados que llegan a urgencias, ¿no? Entonces yo empecé a tratar estos pacientes con pie diabético tratando de hacer esta cirugía que les voy a presentar, que es más bien la cirugía preventiva, ¿no? Cuando tenemos un paciente diabético que tiene deformidades y tiene callos y que podemos hacer un tratamiento para corregir esas deformidades, para evitar que se formen los callos y por ende las úlceras y por ende menor riesgo de que los amputemos, ¿no? Desgraciadamente pocos de estos pacientes nos llevan en esta fase y nos llegan en fases agudas, pero deberíamos de todos, cuando llegue un paciente diabético a nuestro consultorio, revisar esos pies, ¿sí? Debemos recordar que siempre las úlceras o las hiperkeratosis plantares son por zonas de hiperpresión, ¿sí? Entonces tenemos que modificar ahí la presión y las dorsales son por roce con el zapato. Entonces si modificamos el zapato del paciente, podemos quitar buena parte de esas úlceras dorsales, ¿no? Con las técnicas de mínima invasión, a través de las pequeñas incisiones, de todas maneras podemos resecar, podemos tomar cultivos, podemos tomar biopsias y todo lo necesario para darle el tratamiento, por ejemplo, estos pies diabéticos activos, podemos marcar nuestras radiografías como está aquí para saber exactamente cuál es la saliente ósea que nos está causando problema, ¿no? Entonces, estos pacientes con secuelas de Charcot, que tenemos estos grandes pies en mecedora, bueno, pues podemos resecar parcialmente esta saliente, únicamente lo suficiente para quitar ese apoyo que está causando la úlcera sin que desestabilicemos el resto del pie, que eso es muy importante, ¿no? Entonces aquí tenemos como un paciente que estuvo manejado con apósitos especiales, manejo avanzado de las heridas durante un año. Una vez que le quitamos esa piedrita que trae dentro del pie, ¿no? Esa saliente ósea, bueno, pues entonces podemos tener heridas que están cerradas durante mucho tiempo. Esta lleva 50 meses de seguimiento para esta foto. Ahora, cuando hagan este tipo de manejos, lo que les recomiendo es siempre tomar un cultivo porque más del 75% de estos pacientes van a tener ya cultivos positivos, aunque las úlceras se vean superficiales, ¿no? Entonces, sin duda, en estos casos especiales es muy importante el que les ofrezcamos una solución mediante heridas pequeñas, ¿no? Y lo que queríamos ver en estos pacientes con pies en riesgo es pies íntegros, ¿no? Sin hiperkeratosis, sin úlcera, sin que los tengamos que exponer a un riesgo más grande para que se lleguen a amputar en un evento posterior, ¿no? También aquí me he enfrentado más a los antepiés reumáticos, ¿no? También tenemos un servicio de reumatología y entonces son pacientes que ya pasaron por reemplazos articulares de rodilla, cadera y bueno, los pies no los dejan caminar. Entonces también tenemos ahí un seguimiento con algunos de estos pacientes ofreciéndoles ya sea correcciones en algunos de los casos, ¿no? Estas correcciones, osteotomías y en otros de los casos las artrodesis o las resecciones, por ejemplo, en estos casos el gol estándar como en la cirugía abierta que es la artrodesis del primer dedo y la resección artroplástica de las cabezas de los metatarsianos centrales. Entonces esto también lo podemos hacer mediante cirugía de mínima invasión. Estas son las heridas para la artrodesis. Estas son las heridas mediante las que hago las osteotomías dorsales para hacer la resección de las cabezas y eso me permite hacer unas heridas mucho más pequeñas plantares y con ello el paciente tiene una mejor evolución con menos dolor y menos riesgo de infecciones, ¿sí? Ahora, un detalle de la cirugía de mínima invasión es que tenemos que cuidar muy de cerca los vendajes, acercarnos con el paciente y ver qué es lo que pasa con ellos, ¿no? Esta paciente, por ejemplo, pues yo decía, bueno, ¿y qué pasó, señora? ¿Dónde se metió? Y bueno, lo que pasa es que vivía en Xochimilco, prácticamente en una chinampa, y al caminar en su casa, a pesar de que traía los zapatos de rehabilitación, pues estaba completamente húmedo. Entonces, mucho cuidado porque sí, al mantener estas osteotomías sin fijación, necesitamos mantener esos vendajes. Entonces, tenemos que asegurarnos que estén en un buen ambiente y que esos vendajes los pongamos nosotros y que los podamos seguir. Y entonces, esto sí implica muchas veces abrir
una consulta solo para la corrección de los vendajes, ¿no? Creo que un problema que tenemos en la mínima invasión es que no sabemos muy bien cómo nos llamamos, ¿no? Dicen mínima incisión, mínima invasión, cirugía percutánea, entonces los artículos están un poco perdidos, pero ahora, si ustedes han visto un poco cómo están los cursos y la literatura, ahora en Estados Unidos ya están aceptando un poco más estas técnicas, aunque son técnicas de mínima invasión modificadas, usan material de síntesis, pero bueno, esto ha abierto mucho el panorama y seguramente este tipo de cirugía va a ir creciendo, vamos a ver más artículos y más apoyo a este tipo de cirugía. Y no me queda más que agradecer a todos ustedes, a todos mis maestros por ser el ejemplo que siempre han sido y a todos mis compañeros porque realmente son todos mi apoyo y son quienes me han abierto las puertas a este increíble mundo de la ortopedia. Muchas gracias.